e indeseable la medida de recorte presupuestario fiscal, y sus palabras desataron las críticas inmediatas del propio candidato aludido y de toda la oposición. La verdad es que nunca mencionó el nombre Kast, pero era evidente que se estaba refiriendo a él y a sus propuestas. Hay uno solo que propone 6.000 millones. Hay uno solamente que está proponiendo aquello. Es como cuando tampoco mencionó a Trump, el presidente, en el discurso. Vamos con Andrea Pino y las reacciones de la jornada. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 16 minutos duró la cadena nacional del presidente de la República y dedicó 20 segundos para referirse a esta propuesta de José Antonio Kast de recortar el gasto en 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses. Dijo el presidente de la República que era una medida, una propuesta, dijo irresponsable e indeseada, y junto con eso dijo también que era imposible hacer este recorte sin tocar el gasto social. Y eso fue algo que tuvo respuesta inmediata hoy en el comando de José Antonio Kast. El propio candidato, de hecho, dijo que las palabras del presidente o este tiempo que había dedicado a su propuesta era un acto de cobardía porque no le daba la oportunidad de responder en los mismos términos, en las mismas circunstancias, porque el presidente hace esto en una cadena nacional. Dice también José Antonio Kast que esto es un acto de corrupción y un acto de mentiras. Y además dice que no se va a tocar el gasto social. Es parte de las reacciones que tuvo el mensaje del presidente, el discurso en la cadena nacional del presidente de la República durante esta jornada. Vamos a revisar en primer lugar qué dijo exactamente el presidente de la República, estos 20 segundos tan polémicos y que tuvo todo tipo de reacciones durante esta jornada. Revisemos. Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Y hoy en Tele 13 Radio, en Mesa Central, estuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Se refirió en extenso a este presupuesto 2026, a cómo va a incrementar el gasto, dónde se va a enfocar el gasto, en qué sectores se va a enfocar, pero también se refirió, por supuesto, a las palabras del presidente sobre esta propuesta de José Antonio Kast. Él dice que es pertinente que el presidente en cadena nacional entre en esta discusión, porque lo que se está haciendo en esta última presentación de presupuesto 2026 es también hacer un balance de los avances de este gobierno en los últimos 4 años, y el presidente, en otras palabras, dice, el ministro de Hacienda está defendiendo, no lo dice con esas palabras, pero dice defendiendo su legado que se ve amenazado por este anuncio, esta propuesta de recortes del candidato Kast. Vamos a revisar parte de lo que dijo hoy el ministro de Hacienda en Tele 13 Radio. El gobierno está, junto con presentar este último presupuesto, está haciendo un balance, una consolidación de todo lo hecho durante estos casi 4 años. Y lo que ocurre es que la propuesta del candidato Kast efectivamente pone en riesgo ese avance. Por lo tanto, el presidente está haciendo un planteamiento político que es atingente a la discusión presupuestaria. Brioni además dice algo que a mí me hace mucho sentido. La discusión presupuestaria es una excelente oportunidad para que el candidato Kast diga de dónde va a sacar esos 6.000 millones de dólares. Un monto de esa naturaleza, ¿ya? Y la verdad es que cuesta encontrar espacios que no tengan que ver con políticas sociales. ¿No rompe la presidencia que tiene que tener el gobierno? No. Bueno, dice que no rompe con la presidencia, sin embargo, en la oposición tienen una opinión muy diferente. Ya vamos a revisar más adelante lo que dijo la candidata Matei, que no está de acuerdo en que estos temas se aborden en una cadena nacional. Por eso hablábamos al comienzo de un hecho inédito para un mensaje de estas características. Pero fue el propio José Antonio Kast quien le respondió al presidente de la República. Dice que él no va a tocar ni un peso de gasto social para este recorte de 6.000 millones de dólares. ¿Y por qué el ministro de Hacienda hacía mención de Ignacio Briones, que es parte del equipo de Matei? Porque precisamente el equipo económico de Evelyn Matei dice que es imposible recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin tocar el gasto social. Vamos a revisar lo que dijo el candidato Kast. Lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía. Fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Y digo que casi un acto, porque podríamos decir que es una actuación. Yo no sé si estaba siguiendo el discurso en el teleprompter que le pusieron o se improvisó. Hoy día vemos como el presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda. Y yo no tengo ni un problema en debatir con el presidente, como jefe de campaña de Janet Jara.
Bueno, yo les decía que también hubo reacciones desde el comando de Evelyn Matei. La candidata dijo hoy, en una suerte de camino intermedio, porque no está de acuerdo con que el presidente haya abordado este tema en la cadena nacional, pero dice nuevamente que es imposible recortar 6.000 millones de dólares de gasto y no tocar los beneficios sociales. Vamos a revisar lo que dijo la candidata. Lo primero es que no corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura o las propuestas de una candidatura. De verdad no corresponde. Y aquí hay personas que han ejercido altas responsabilidades en el Consejo Fiscal Autónomo, pero también en el Banco Central. Y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. Bueno, la candidata Janet Jara, la candidata oficialista, también se refirió a las palabras del presidente a propósito del presupuesto 2026 y fíjense que toca un tema en donde toma distancia del Ejecutivo y tiene que ver con la denominada glosa republicana, estos recursos de libre disposición que quedan de una administración a otra y que en este presupuesto 2026 no está contemplado como tal, como cifra, sino que se habla de una facultad para flexibilizar el traslado de recursos de ciertas partidas a otras partidas, que el gobierno, en el fondo, el gobierno entrante tenga la posibilidad de jugar con ese margen para traspasar recursos de un sector a otro. Pero no queda esta glosa como tal, no queda esta cifra como tal, como si era, decían, una tradición republicana, y por eso la denominación glosa republicana. Y la candidata Jara no está de acuerdo con que se elimine y se explore esta nueva fórmula. Vamos a revisar lo que dijo hoy sobre este ítem de gastos de libre disposición. Lo primero es que esta glosa de libre disposición me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año. Creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Ojalá el Parlamento pueda reponerlo, me parece que es algo necesario. Ya, no está de acuerdo Janet Jara. Ayer lo comentamos esto, porque esto se filtró de la reunión del presidente en Cerro Castillo el lunes en la noche, y ayer reaccionaron Kast y Matei respecto de esto con duros términos. Lo comentábamos, ¿te acuerdas? Desde el Summit País Digital. Hoy día le preguntamos a Nicolás Grau, el ministro de Hacienda. Él dijo que se acogía parcialmente una recomendación de la Comisión Asesora para reducir el gasto público. Esa comisión recomendó un 10% de flexibilidad. 10% en un presupuesto de 90.000 millones son 9.000 millones de dólares. Él dijo, eso es mucho, así que va a ser menos, va a ser un décimo, pero en rigor, entonces yo le dije 900 millones, y me dijo, no, menos. Son como 700 millones según... Es como según la misma Nicolás cantidad Grau de dinero que ellos recibieron en este glosa republicana. Más o menos le están dejando la misma, con la diferencia y que es tradicional, digamos, ese es como lo que se deja de gobierno a gobierno. Lo que pasa es que lo que le va a pasar al gobierno entrante es que como lo va a tener que sacar de partidas, claro, va a tener que de alguna manera entrar a tomar definiciones ya impopulares entrando a gobernar. Claro, porque en el fondo lo que hace el actual gobierno es decir, el próximo presupuesto va a costar 100. Claro. Y el gobierno anterior, en la tradición republicana, era va a costar 100 más un pedacito más. Ahora va a costar 100 nomás. 100 nomás. Ese pedacito se lo ahorran en términos de gasto fiscal, Andrea. Claro, y ¿qué es lo que dice Janet Jara? Que incluso cuando recibieron estos cerca de 700 millones de dólares desde la administración de Sebastián Piñera al actual gobierno, con ese monto se invirtió, por ejemplo, en el IFE laboral. Entonces, lo que permite es una suerte de reacomodo, de ajuste del gobierno entrante para poder ejecutar sus propios planes. Y eso no estaría ocurriendo si es que no se cuenta con esta glosa republicana y sí con este nuevo mecanismo que sería una cierta flexibilidad para acomodar recursos, sacarlos de una partida, ponerlos en otro. Pero evidentemente esto tiene que ser discutido en el Congreso Nacional y si la candidata oficialista no está de acuerdo, vamos a ver qué pasa también con los votos del oficialismo en esa discusión. Así que la glosa republicana, vamos a ver qué pasa en la discusión del presupuesto 2026 y las críticas que ha recibido el presidente parece que seguirán siendo el tema de la jornada, todo esto a propósito de la alusión, sin nombrarlo, de la propuesta de José Antonio Kast. Claro, yo la verdad que entiendo que un presidente quiera defender su legado. Lo que pasa es que al criticar a la oposición de alguna manera también dificulta la aprobación del propio presupuesto en la discusión legislativa que se viene ahora.
lo mismo que la glosa republicana, así que yo creo que si se filtró también es porque hay preocupación dentro de los mismos parlamentarios oficialistas de que la aprobación del presupuesto se vea obstruida por todos estos diversas decisiones políticas, ¿no? En la que se ha mezclado. Para dar por perdido los votos republicanos. Sí, bueno, eso sí, ya, eso no corre, pero por lo menos en la parte de Chile vamos. Bueno, muchas gracias.